Hola amigos de Schoenstatt Vivo. Hoy día vamos a hablar sobre la Iglesia. La formulación 4 que hicimos nosotros dice: el 31 de mayo promueve la gran tarea de renovar la Iglesia. El padre Kentenich el 31 de mayo en la plática nos dice, y no se refiere directamente a la Iglesia, pero tiene el contexto de Occidente. Y en Occidente, cuando él está pensando en la cultura occidental, en la civilización occidental, él también está pensando en la Iglesia y en el rol dentro de esa cultura. En la carta Perlonga, puesta en el altar ese 31 de mayo, había una visión que él estaba transmitiendo que era muy distinta a lo que era la Iglesia. Incluso se contraponía, era una crítica a la Iglesia. ¿Cuáles son los temas que aborda? Y que yo creo que es bien importante tenerlos en mente, que son los que el padre Kentenich vivió en la década del 1910, del 20, 30, 40, y esos son los que él contrastó con la visión que él tenía y que puso acá en la carta. Tocó el tema de la autoridad. Nosotros ya hablamos el otro día de la autoridad y la autoridad paternal. Él no la veía ni en la jerarquía, ni dentro de las congregaciones, las órdenes. Quizás no es tan tajante como lo que digo yo ahora, pero él tenía una crítica al sistema de la autoridad y al estilo de la autoridad. También, segundo tema que toca, es la obediencia y la libertad de las personas. Y en la obediencia también él tenía críticas, pero tremendamente profundas, porque él no estaba de acuerdo con la obediencia como se estilaba en ese tiempo. Tercero, la filialidad, el tema de ser hijo, de confiar en que la autoridad y la autoridad paterna, el superior, quien estuviera en la autoridad, iba a hacerlo todo por el bien de uno. Ese tema de la filialidad, de ser hijo, de sentirse hijo, él ponía como un acento crítico frente al tema. Lo cuarto, Schoenstatt como obra predilecta de Dios. Y esto sacó mucha roncha, porque en la práctica, si él decía, Schoenstatt es la obra predilecta de Dios, la jerarquía y las personas tendían a pensar, o sea que Dios tiene una preferencia como barrera por Schoenstatt y no por los otros. A los otros los quiere menos. Entonces el padre Kentenich hizo una diferenciación de lo objetivo y lo subjetivo. Él decía, cada una de las congregaciones, cada una de las comunidades, cada una de las personas, subjetivamente es amada por Dios de manera total, de manera completa. Y el punto central que él siempre habló era la psicología de los seres humanos como intermediarios o transparentes de Dios. Él lo formulaba como la psicología de las causas segundas. Ese era un punto crítico, clave. Si ustedes ven, él al criticar estos puntos que desarrolla en la carta Perlonga, él está mostrando que tiene una visión crítica de la Iglesia. Y de hecho era así. Él tenía una visión muy crítica. Si nos vamos al año 65, a la plática del 22 de diciembre de 1965, cuando él regresa a Schoenstatt, él dice algo tremendamente importante. Dice, les leo, otro lema, otra palabra tan peligrosa y arriesgada como aquella de a la sombra del santuario se codiciarán los destinos de la Iglesia y del mundo por siglos. Esta frase que ahora pronuncio suena un poco más suave, pero sin embargo, ciertamente por ello, no deja de ser menos profunda. Creemos que estamos llamados a ser corazón de la Iglesia. Eso él lo dijo el año 65. Y yo creo que es muy importante el transmitir esta idea. Él lo planteó, retomando probablemente y retomando la idea de él de la Iglesia, alma del mundo. Pero nosotros tenemos que estar dentro de la Iglesia y ser corazón de la Iglesia. Del 65 a esta parte han pasado más de 50 años. Y yo les haría la pregunta, ¿ustedes creen que ahora estamos mejor como iglesia que en ese año del 65 o más atrás, el 49?
Yo creo que todos los datos van mostrando que la población cada vez es menos católica y menos cristiana. Y hay un proceso en que la cultura ha ido mutando hacia una cultura cada vez más laica y cada vez apartando más a Dios. Y en eso hemos ido viendo paulatinamente cómo la Iglesia pierde fuerza, los obispos hablan y casi nadie escucha o escucha muy poco, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un proceso que se ha ido pasando en el tiempo y ha ido sucediendo. En las últimas décadas ha sido mucho más complicado todavía porque han aparecido los reiterados abusos sexuales de parte de sacerdotes, que partió en Boston, partió en Estados Unidos, en distintas partes en Estados Unidos, pero después siguió en Irlanda, en Australia, y así han sido consecutivos casos en países. En Chile, ahora sabemos lo de Bolivia, y así probablemente van a surgir otros casos más. Eso también ha ido mermando la credibilidad de la Iglesia en la población. Y la pandemia y el encierro también ha sido muy fuerte porque no nos ha permitido reunirnos. Y yo creo que nos hemos acostumbrado a ver las misas, muchas celebraciones por el Zoom, pero no hemos tenido la posibilidad de juntarnos. Ahora está volviendo. Y ha sido bien impresionante el que uno ha visto la Iglesia cómo sigue viva pese a todos estos factores y a la pandemia también. Les quiero hacer la pregunta, si nosotros pensamos que el padre Kentenich nos planteó, nosotros como Schoenstatt, estamos llamados a ser corazón de la Iglesia. Por otro lado, vemos que se va deteriorando la población católica, la cultura católica, y ya está siendo cada vez más laica y apartada de Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos tenido contacto directo con las parroquias o las pastorales ambientales, de los matrimonios, de la pastoral social, de los jóvenes, etcétera, o con los equipos centrales de los obispados y arzobispados. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Hemos tenido ese contacto? Yo les digo con dolor, en realidad, que muchas veces me toca escuchar, nosotros ya lo vivimos de hace 70 o 100 años, hablando de la sinodalidad. Lo he escuchado en prédicas, en conversaciones, en discusiones. Nosotros ya lo vivimos de hace 70 años. Pero lo hemos comunicado y transmitido a la Iglesia. Y lo hemos hecho de manera humilde y servicial, no creyéndonos por sobre. Ese punto para mí es muy importante. Si el Padre pensó en que teníamos que renovar la Iglesia desde dentro, no nos podemos mantener afuera, sino que tenemos que entremezclarnos y ser sal en esta tierra, en esta Iglesia. Y lo último, y para terminar, les quería recordar que el padre Kentenich el 31 de mayo pensó en el occidente y tenía en vista el occidente. Pero él también tenía en vista, y yo diría concienzudamente, como muy fuertemente para él, el tema de la Iglesia. El tema de la Iglesia. Por eso él mismo plantea, nosotros estamos llamados a ser corazón de la Iglesia. Y ustedes, yo creo que todos nos conmueve cuando vemos donde él está enterrado y vemos el lema, amó a la Iglesia.